Ya está. Listo, muy bien. Continuamos aquí. Listo, continuamos acá. Eh, ya. En este caso, por ejemplo, vamos a observar a nivel de globo ocular. A nivel del globo ocular, vamos a tener en cuenta que son dos globos, bueno, dos estructuras que se encuentran en las dos cavidades orbitarias. Vamos a observar que presenta tres túnicas concéntricas, la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa. ¿Listo? Túnica fibrosa, túnica vascular y túnica nerviosa. Y además contienen medios refringentes. Por ejemplo, a nivel de la túnica fibrosa vamos a encontrar a la córnea y a la esclerótica. ¿Listo? A la córnea, a la esclerótica. Y vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de túnica vascular también a la iris, al cuerpo ciliar, al coroides. Y a nivel de túnica nerviosa encontramos a la retina. ¿Listo? A nivel de túnica nerviosa encontramos a la retina. Entonces, si vamos a ir mencionando cada una de estas estructuras, vamos a ir mencionando cada una de estas estructuras. Tenemos a la túnica fibrosa. Tenemos a la túnica fibrosa. ¿Listo? La túnica fibrosa es la túnica externa del globo ocular. Es la túnica gruesa, resistente, y vamos a observar, por ejemplo, que se encuentra a nivel de córnea, la porción anterior, y la esclerótica con porción posterior. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel del ventana del ojo, listo, a nivel de la ventana del ojo, y vamos a observar que es avascular, al igual que la esclerótica, también es avascular. Solo que la esclerótica va a estar en contacto con la cápsula de Tenon y que se envuelve por fuera y se inserta con los músculos oculomotores. ¿Listo? Que se inserta con los músculos oculomotores. A su vez, vamos a observar que hay algunos daños que se pueden dar a nivel de córnea, que viene a ser la queratitis, por ejemplo. Mira estas afecciones a nivel de la vista y la ictericia. Eso es con respecto a la túnica fibrosa. Con respecto a la túnica vascular o úvea, es la capa media, o sea, es una membrana de color oscuro, es una capa que está conformado por la iris, por el cuerpo ciliar y coroides. En este caso, la iris, vamos a observar que le va a dar el color a las vistas. La iris forma una estructura muscular, presenta un agujero central denominado pupila, y está colocado verticalmente entre el cristalino y la córnea, ¿no? En medio de humor acuoso. Vamos a observar algunas de sus funciones, que está constituido por músculos. Vamos a observar, por ejemplo, en el caso del esfínter de la pupila, listo, vamos a tener ahí inervado por fibras parasimpáticas, y encontramos al dilatador de la pupila inervado por fibras simpáticas. ¿Listo? Hay funciones, por ejemplo, en el caso de estas funciones, regula la cantidad de luz que ingresa al globo ocular y le da coloración al ojo debido a la pigmentación de sus células. ¿Listo? Debido a la pigmentación de sus células. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, mira el color de los ojos debido a los melanocitos. ¿Sí? Eso en el caso en una persona con albinismo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, también
a nivel de cuerpo ciliar. A nivel de cuerpo ciliar, esta zona es una zona intermedia, entonces, y más oscura de la uve. Entonces, está constituido por el músculo ciliar y los procesos ciliares. Hay que tener en cuenta que estas funciones a nivel del músculo ciliar está inervado por fibras simpáticas. ¿Listo? Está inervado por fibras simpáticas, por fibras parasimpáticas del músculo ciliar y actúa en la acomodación del cristalino. ¿Listo? Y actúa en la acomodación del cristalino. En cambio, a nivel de los procesos ciliares, repliega, se encargan de la función del humor acuoso. Es por eso que el humor acuoso es, ¿cómo les digo? Recambiable. ¿Listo? Es recambiable. ¿Qué más vamos a observar? Vamos a tener en cuenta el nivel de coroides. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta el nivel de coroides que está situado entre la esclerótica y la retina. Está constituido por tejido conectivo laxo y contiene abundantes vasos sanguíneos. Brinda irrigación a la retina y a la esclerótica. En el caso de la túnica nerviosa o retina, ahí vamos a encontrar la retina, es un tejido nervioso especializado, es un tejido que capta estímulos luminosos que se encargan de transformarlos en impulsos nerviosos y vamos a tener en cuenta que está formado por 10 capas superpuestas. Vamos a encontrar a nivel de conos y bastones, listo, a nivel de conos y bastones y vamos a observar, por ejemplo, a nivel de los bastones, son estructuras cilíndricas de 40 a 60 micras. Entonces, hay más bastones que conos. Hay bastones entre 100 a 125 millones de bastones. Y los bastones se encargan de la visión nocturna o escotópica. ¿Listo? Visión nocturna o escotópica. Entonces, hablamos acá a nivel de la rodopsina o púrpura visual también. ¿Listo? Sirven para la visión nocturna. En cambio, los conos son de forma cónica, ¿listo? El primero es aproximadamente a nivel de 6 millones y hablamos de la visión del color y la agudeza visual. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que íbamos a encontrar 3 pigmentos, la eritroxina, color rojo, la cianopsina, color azul y la cloropsina, color verde. Sirven para la visión a los colores. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? La fobia. La fobia es en la zona de mayor agudeza visual y está formado por la retina y los conos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de la fobia se denomina, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de fobia, que vamos a observar que está formado por una mácula densa, por una mácula lútea, y vamos a tener en cuenta que es conocida como la zona de mayor agudeza visual, responsable de la percepción de colores. Así también como hay una zona de mayor agudeza, hay una zona que es insensible a la luz, entonces porque no posee ni conos ni bastones. ¿Listo? Y presenta una mancha ciega o papila óptica. ¿Listo? Ahí lo tenemos. A nivel de los medios refringentes, hay que tener en cuenta, por ejemplo, humor acuoso, humor vitrio, ¿listo? Cristalino, acá están, mira. El humor, la córnea ya lo hemos descrito. El humor acuoso se va a caracterizar porque ocupa un compartimiento anterior del ojo, entonces, y es formado por los procesos ciliares, por en tanto es recambiable. ¿Listo? Y el humor acuoso se va a drenar por los conductos de Schlemm. ¿Listo? Por los conductos de Schlemm. El cristalino es una lente biconvexa y que es enfocado y acomodado por los músculos ciliares. ¿Listo? Nos va a permitir enfocar objetos cercanos y distantes. Cuando hay un daño a nivel de cristalino, hablamos de cataratas, por ejemplo. Un daño a nivel de cristalino, hablamos de catarata, hablamos de presbicia. Luego tenemos el humor vitrio, que este no es recambiable y que se forma en el periodo embrionario. ¿Listo? Contiene agua, ácido hialurónico y colágeno.
¿Hay anexos en el ojo? Sí, estos son los principales. Los músculos palpebrales, orbicular de los párpados, elevador de los párpados. Los músculos oculomotores, hablamos del recto externo, interno, este es el recto externo, interno, superior e inferior. El oblicuo superior y el oblicuo mayor. Entonces, la combinación de todos estos músculos nos va a permitir mover el ojo. ¿Listo? Los párpados son de estas dos estructuras. Vamos a encontrar, por ejemplo, a otras dos estructuras anexas como cejas y pestañas. Vamos a encontrar en el párpado tres glándulas, las glándulas de meibomio, 6 y mol. Las glándulas de meibomio, su infección, glándulas de meibomio ocasiona chalación y a nivel de la infección de las glándulas de 6 ocasiona orzuelo. ¿Listo? Orzuelo. Y las glándulas de mol. Hay que tener en cuenta, listo, hay que tener en cuenta, ahí tenemos, por ejemplo, chalación, tenemos, por ejemplo, orzuelo, ahí está, y tenemos, por ejemplo, también la membrana conjuntiva, ¿no? Es una estructura fina que protege y tapiza el globo ocular. Está todo menos en la córnea, ¿listo? En la córnea. Hay daños a nivel de conjuntivitis, hablamos de hemorragia subconjuntival, listo, hablamos del terigón a nivel de quién, a nivel de la membrana conjuntiva. El aparato lagrimal, aquí tenemos las glándulas lagrimales, los conductos lagrimales. Si hablamos de la estructura visual, de la fisiología visual, encontramos, por ejemplo, que hay funciones para la formación de la retina, la refracción de los rayos de luz, la acomodación del cristalino, la constricción de la pupila, la convergencia, la imagen invertida. Entonces, todo eso. Si hablamos, por ejemplo, de la refracción, hablamos cuando hay una trayectoria de la luz, mira. La luz de los rayos del sol atraviesa los medios refringentes. Luego de eso, vamos a tener en cuenta que de acuerdo a la distancia o al objeto de cristalino, se curva para doblar los rayos hacia la fobia. La acomodación se debe a los cristales de los músculos ciliares. Tenemos, por ejemplo, acá hablamos de la constricción de la pupila, o sea, gracias a la contracción del músculo ciliar. ¿Listo? Hay que tener en cuenta el nivel de convergencia. A nivel de convergencia vamos a observar que a pesar de tener dos ojos no vemos dobles, sino enfocamos un mismo objeto. ¿Cómo vamos a observar? Si hablamos de un ojo hemétrope, cuando se forma, la imagen se forma a nivel de la retina. Cuando hablamos de un ojo miope, cuando la imagen se forma antes de la retina. Cuando hablamos de un ojo hipermétrope, cuando la imagen se forma después de la retina. Y cuando hablamos del astigmatismo, la imagen se forma antes y después de la retina. La miopía, ¿qué viene a ser? La miopía es cuando la imagen se forma antes de la retina y hay visión borrosa. La hipermetropía, cuando la imagen se forma después de la retina y hay visión borrosa de cerca. La miopía es de lejos, hipermetropía es de cerca. El astigmatismo se caracteriza porque permite la luz de cerca y de lejos. O sea, hablamos de visión borrosa. En el caso de las sensaciones auditivas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, chicos, a nivel de oído externo, ¿listo? Vamos a encontrar a nivel de pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo presenta pelos y glándulas ceruminosas, o sea, que evitan el ingreso de cuerpos extraños. Y el nivel de oído medio se va a caracterizar porque vamos a observar, por ejemplo, acá a nivel de la caja del tímpano. ¿Listo? A nivel de la caja del tímpano. Entonces, presenta una cavidad de 1 a 2 centímetros llena de aire y está por dentro del hueso temporal. Está cubierto por el epitelio simple plano. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, que está separado del oído externo por el tímpano y del oído interno de la lámina ósea. ¿Listo? Vamos a encontrar acá dos ventanas, la ventana oval y la ventana
la ventana oval, que hablamos de la ventana vestibular, y la ventana redonda, que hablamos de la ventana coclear. ¿Listo? La membrana timpánica viene a ser una estructura que va a permitir absorber los decibeles en forma de vibración. Y esta vibración va a hacer vibrar a todos estos huesecillos, al martillo, al yunque y el estribo va a terminar en la ventana oval, ¿Listo? A nivel de oído medio también encontramos la trompa de Eustaquio, y la trompa de Eustaquio lo va a comunicar con la rinofaringe porque va a permitir equilibrar la presión en ambos oídos. ¿Listo? A nivel de oído interno, vamos a tener en cuenta que a nivel de oído interno contiene receptores sensoriales para la audición y el equilibrio. Y el oído interno está formado por laberinto óseo y por el laberinto membranoso, óseo y membranoso. El laberinto óseo vamos a tener, mira, esta parte es la cóclea, esta parte son las estructuras semicirculares y esta parte es el vestíbulo. Listo, hablamos en la cóclea, hacemos un corte y encontramos acá el modiolo y acá vamos a encontrar el órgano de corte. A nivel, por ejemplo, del laberinto óseo vamos a encontrar el periósteo y la perilinfa. Listo, y acá están las partes que te digo, el vestíbulo, ventana oval, ventana redonda, vestibular y coclear, las canales semicirculares y la cóclea o caracol que presenta o gira alrededor de un modiolo. A nivel de laberinto membranoso, vamos a encontrar qué cosa va a estar constituida por endolinfa y vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de utrículo y sáculo. A nivel de utrículo y sáculo, el utrículo es una vesícula que ocupa la parte superior y el sáculo una parte inferior y ambos van a formar qué cosa, un equilibrio estático. ¿Listo? Van a tener relación con el equilibrio estático. Los conductos semicirculares tienen relación con el equilibrio dinámico. Utrículo y sáculo, equilibrio estático. Conductos semicirculares, equilibrio dinámico. ¿Listo? El conducto coclear se va a caracterizar porque continúa con el sáculo. Vamos a observar que va a haber dos regiones, esta región coclear y esta región vestibular. La región coclear es auditiva, vamos a encontrar tres rampas, rampa vestibular, timpánica y medial. Y en la rampa vestibular, por ejemplo, vamos a encontrar estructura en la parte superior, timpánico en la parte baja. El órgano de Corti es un órgano espiral, es un órgano sensorial de la audición, eso sí. Listo, es un órgano sensorial de la audición. Vamos a observar que presenta estereocilio. Vamos a encontrar acá la membrana tectoria y a las células de sostén. ¿Listo? A las células de sostén. ¿Cómo es que funciona? Por ejemplo, los órganos, en el caso de los órganos de equilibrio, tenemos al sáculo y utrículo con el equilibrio estático y a los conductos semicirculares con el equilibrio dinámico. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que cada uno va a tener una terminación final denominada ampolla y esta ampolla presenta una cresta y tiene que ver con el equilibrio receptor. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, ¿verdad? El utrículo y el sáculo se encuentran en las máculas y constituyen receptores de equilibrio estático. Entonces, chicos, si nosotros vamos a la práctica, ¿sí? Si nosotros vamos a la práctica, vamos a tener en cuenta, listo, por ejemplo, la sensorial, dice acá, a la pérdida de la capacidad del cristalino para ocular o de su cápsula se le denomina a la opacidad del cristalino ocular o de su cápsula, se le denomina catarata. Capa de la epidermis de la piel que contiene queratina. ¿Mm?
¿Cuál es? Que contiene queratina. Ahí vamos a observar, por ejemplo, al estrato córneo. ¿Listo? Al estrato córneo. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta que referente al oído humano, vamos a observar, referente al oído humano, vamos a tener en cuenta, ¿listo? Que entre el laberinto óseo y membranoso se halla hemolinfa, que los conductos semicirculares y vestíbulos participan en el equilibrio. Vamos a tener en cuenta que en este caso, ¿listo? Que en este caso eh, vamos a observar, ¿listo? Que en este caso vamos a observar, por ejemplo, que entre el laberinto óseo y membranoso se hallan los canales semicirculares y el vestíbulo participan en el equilibrio. El caracolo cóclea se encarga de la audición. Listo. La trompa de Eustaquio se une, comunica el cabum con el oído medio. Listo. ¿Qué significa cabum qué significa cabum? Hace referencia a una cavidad, a un espacio hueco del cuerpo. ¿Listo? Por eso dice comunica al cabum. El mango del martillo está relacionado con el yunque, claro, el 5, 3 y 5, sí. Enano. Los procesos ciliares, ¿qué es lo que forman, chicos? Forman el humor vítreo. ¿Listo? Los procesos ciliares forman el humor vítreo. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que a nivel de los procesos ciliares vamos a observar que sintetizan el humor acuoso y drenan a través de los conductos de Schlemm, no te olvides. Ahí está. Referente a la olfacción. Referente a la olfacción se va a caracterizar porque la pituitaria superior amarilla está relacionada con la olfacción. La amarilla, claro, está relacionada con la olfacción. La olfatoria se hace sinapsis con células mitrales. Está bien. Las glándulas de Bowman tiene función secretora. Las células olfatorias vienen a ser neuronas monopolares. No, son neuronas bipolares. ¿Listo? Ahora, por último, tenemos este, por último, tenemos, chicos, el mecanismo de regulación, que viene a ser la semana 8 de septiembre. ¿Listo? Hablamos del mecanismo de regulación. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de mecanismo de regulación, recuerda, este, tenemos acá cerca de, me parece que son 27. ¿Listo? Uno, sí, menos, pocas preguntas en sí. Pero igual tenemos que hacer la teoría. ¿Listo? Por acá le doy guardar. Ahora, vamos por acá. Si me hablan del mecanismo de regulación, ¿listo? De los seres vivos, vamos a tener en cuenta que este mecanismo de regulación se va a caracterizar porque si hablamos de sistema endocrino, hablamos del conjunto de órganos que regulan o se regulan mediante hormonas, o sea, en casi la totalidad de sus reacciones normales. Entonces, la función es producir y secretar hormonas al torrente sanguíneo. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que las hormonas son mensajeros químicos, son sustancias liberadas, ya sea por una glándula, ya sea con la finalidad de regular actividades de la célula en otras áreas del organismo,
o que éstas han sido liberadas al medio interno. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, acerca de su clasificación. Su clasificación de las hormonas según la naturaleza, vamos a tener en cuenta a nivel de las aminas. A nivel de las aminas, por ejemplo, vamos a tener en cuenta qué cosa, que ahí tenemos a la adrenalina, noradrenalina. Vamos a observar, por ejemplo, a nivel de adrenalina, a nivel de noradrenalina. Vamos a tener, por ejemplo, eh, vamos a observar, por ejemplo, a nivel de las aminas, de los derivados de aminoácidos, tirosina, histidina y triptófano. A nivel de esteroides tenemos a la testosterona, estradiol, cortisol. Y a nivel de los péptidos también vamos a tener al TRH, oxitocina, ADH. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo del día de hoy? Y para esto y para tu examen, primero tienes que saber qué estás estudiando. Y lo que estás estudiando tienes que saber qué significa. TSH, folículo estimulante, tirotropina, folículo estimulante, luteinizante, prolactina, paratormona, insulina, corticotropina, hormona liberadora de la corticotropina, etc. Entonces, tenemos que saber qué estamos estudiando. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de la regulación hormonal, listo, hablamos de la liberación hipotálamo, hipófisis, glándula, hablamos de los órganos efectores, hablamos de mecanismos de retroalimentación o feedback, hablamos a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis, hablamos a nivel de glándulas y a nivel de órganos efectores, ¿listo? Se van a encargar de comunicar y controlar y coordinar el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, las hormonas, si bien es cierto, son mensajeros químicos, las hormonas están clasificadas por su naturaleza. Vamos a encontrarlo, por ejemplo, aquí. Presentan sus receptores a nivel de membrana, a nivel de citoplasma, a nivel de núcleo. ¿Listo? Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, este. Una hormona puede ser paracrina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, aquí. Una hormona se caracteriza porque actúan en un órgano blanco y se conoce como órgano blanco o diana porque es el que presenta un receptor. Una hormona puede tener modificaciones en los tejidos. Una hormona se puede encontrar en bajas concentraciones y se puede metabolizar rápidamente en el tejido. Entonces, hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hablamos de señalización endocrina, señalización autocrina, señalización paracrina y señalización exocrina. La señalización paracrina se va a caracterizar porque va a permitir, listo, la señalización paracrina se caracteriza porque va a permitir, una célula forma las hormonas, pero como no tiene receptores no lo puede utilizar. Lo utilizan las células vecinas, quien sí tiene receptores. Una célula forma hormonas y utiliza sus mismas hormonas porque tiene los receptores para esas hormonas. Señalización autocrina. Cuando las hormonas son llevadas a nivel de vaso sanguíneo y cuando son expulsadas, exocrina. Ahí tenemos, por ejemplo, a nivel de hipotálamo. A nivel de hipotálamo, bueno, hablamos del centro neurohormonal, hablamos del conjunto de nervios que está ubicado en la base del cerebro. Vamos a encontrar, por ejemplo, hay hormonas hipotalámicas involucradas en el control de la parte anterior. Tenemos a la hormona hipotalámica, por ejemplo, a la corticotropina, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de gonadotropina, acá hay gonadotropina, ¿ok? Tenemos a la hormona inhibidora de la prolactina, la somatostatina, ¿listo? Vamos a tener, por ejemplo, la hormona liberadora de la tirotropina y vamos a tener, por ejemplo, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Qué más vamos a obtener, por ejemplo, acá en Vamos a hablar, por ejemplo, a nivel de hipófisis. A nivel de hipófisis hay que tener en cuenta
que es llamada también glándula pituitaria, que pertenece al diencéfalo y está unido al hipotálamo. Vamos a encontrar, por ejemplo, ubicado a nivel de silla turca del hueso esfenoides. Vamos a observar, por ejemplo, que hay dos componentes. Hablamos de la adenohipófisis y hablamos de la neurohipófisis. Si hablamos de la adenohipófisis, hipófisis anterior y neurohipófisis, hipófisis posterior. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de adenohipófisis, tirotropina actúa a nivel de la corteza adrenal, a nivel de ovarios y testículos, en todas las células del cuerpo. Hablamos de la hormona de crecimiento, hablamos de la prolactina, hablamos de las endorfinas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de adenohipófisis, tenemos acá, por ejemplo, el hipotálamo elabora factores liberadores para la adenohipófisis y además la adenohipófisis se encargará de elaborar las siguientes hormonas. Tenemos, por ejemplo, acá a la adrenocorticotrópica, la aldosterona, adrenalina, cortisol. Tenemos a la tiroides estimulante, el TSH, tiroxina, calcitonina. Tenemos acá a la hormona de crecimiento, crecimiento huesos y listo. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, siempre en todo va a haber una hoja resumen, ¿listo? El óvulo, que la hormona elabora y el órgano diana. Y la acción que realiza. Por ejemplo, si hablamos a nivel de glándula tiroides, la tiroides te va a segregar dos hormonas, tiroxina y triiodotironina, T4 y T3. Y vamos a tener en cuenta que vamos a observar, por ejemplo, que también secreta hormona denominada calcitonina. Entonces disminuye los niveles de calcio en sangre. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, T4 y T3 y vamos a encontrar células foliculares y fuera de estas hay células parafoliculares. ¿Listo? Las foliculares son las que liberan triiodotironina y tiroxina y las parafoliculares son las que te liberan esto, calcitonina. ¿Y cuál es la función de la calcitonina? Disminuir el calcio en sangre e inhibir la reabsorción ósea. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel del hipertiroidismo. A nivel del hipertiroidismo, cuando hay alta secreción de T3 y T4, vamos a presentar algunos síntomas: bocio, aumento de sudoración, pérdida de peso, aumento de calor corporal, nerviosismo, dificultad para dormir, temblor en las manos, hipertensión arterial, intolerancia al calor y fatiga. Vamos a tener en cuenta a nivel de la hipersecreción de las hormonas. Ahí tenemos a la enfermedad de Graves base Down. Listo, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que va a haber unos ciertos tipos de condiciones. Bocio multinodular. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a los adenomas tóxicos y las principales causas de la tirotoxicosis. Listo, ahí está.